sobre esta temática tan maravillosa que cada vez que hablamos de ella, cada vez que la analizamos, nos va a llevar a la humillación, nos va a llevar sin duda alguna al reconocimiento de que Dios es Dios y que nosotros, por puro afecto de su voluntad, por su gracia solamente, es que podemos recibir cada uno de los beneficios que Él tiene para nosotros. Y realmente es increíble ver que nuestra salvación ha sido desde el principio hasta el final solamente voluntad de Dios. Y que nosotros nada más hemos sido beneficiarios de ese inmenso amor que Él manifestó desde la eternidad y que ha tenido lugar en un momento de nuestras vidas y que el día de hoy nos mantenemos firmes en Él por, simplemente porque Él nos sostiene. Y de verdad que eso es tremendo. Hemos estado viendo varias razones por las cuales nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz, padeció la aflicción en la cruz. Por eso es que este estudio tiene por título Crucificado, algunas razones por las que Cristo padeció la cruz. Y hemos visto varias, hemos ido desmembrando de alguna manera, analizando más minuciosamente algunas, y son tantas las razones y cada una de ellas amerita tomarla de forma particular o por lo menos apartar este tiempo que estamos dedicando ahora, 45, 50 minutos, exclusivamente a un punto, a una razón, a meditar, a reflexionar, ver cómo la Biblia nos da testimonio de eso. Y lo cierto es que es una gran bendición para nosotros poder recordar una vez más las razones por las cuales Cristo padeció la cruz. Hemos visto razones que tienen que ver en función a Dios, al Padre. Hemos visto razones que tienen que ver en función a su propia relación o su propio proceso. Y también vimos razones que tienen que ver con nosotros. Y es ahí donde nos asombramos de la gracia de Dios, de cómo es que Él, en su infinito amor, voluntad, determinó amarnos y enviar a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, a padecer la cruz, ese sufrimiento, ese tormento tan grande eh, que, que manifiesta la justicia de Dios para con el pecador. No olvidemos esto nunca, queridos. Eh, la razón por la cual Cristo murió en la cruz es doble. Es doble, es por amor, ciertamente, no podemos negar eso. Dios amó al pecador y por ese motivo es que dispensó esta gracia tan maravillosa por intermedio del Señor Jesucristo, pero también Dios es justicia. Y en la cruz de Cristo no solamente vemos el amor de Dios, es común de pronto en iconografía cristiana, no sé, en imágenes gráficas, en logos, diseños que tienen un motivo, llamemos cristiano, es común ver una cruz, ¿cierto? Y es igual a un corazón, lo que significa que la cruz de Cristo es igual al amor de Dios. Y eso es cierto, pero eso no es completo. En la cruz de Cristo no solamente vemos el amor de Dios para con el hombre, sino que también vemos la justicia de Dios aplicada. Cristo murió y padeció en la cruz porque la justicia de Dios ameritaba que alguien tuviese que pagar el precio. No hay una aplicación correcta del amor sin una aplicación correcta de la justicia. Dios pasó por alto nuestros pecados en nosotros, pero Dios no pasó por alto nuestros pecados, puesto que la culpa de esos pecados fueron cargadas en Cristo Jesús. De manera que no podemos concebir o es equivocado concebir en nuestras mentes una gracia que no cuesta nada. A nosotros no nos cuesta nada, pero a Cristo le costó todo. A Cristo en su vida terrenal le costó desde su nacimiento hasta su muerte en la cruz del Calvario, en nuestro lugar. Y que tenemos que tener mucho cuidado con eso. Ciertamente es un regalo gratuito para nosotros, es gratis para nosotros, porque nosotros no tuvimos que pagar nada, pero Él lo pagó. Por eso es que no podemos concebir, como lo decía un pastor alemán, no un perro, sino un pastor que era alemán, Dietrich Bonhoeffer. Él decía, eh, hablaba de que muchas personas consideraban una gracia barata, pero la gracia no es barata, es gratuita,
pero tuvo un costo, y el costo de nuestra redención es precisamente la sangre que nuestro Señor Jesucristo derramó en la cruz del Calvario. La razón que vamos a estar viendo hoy es la siguiente: para librarnos de una vida desviada. Esa es la razón que vamos a estar viendo hoy, o el motivo por el cual vamos a estar reflexionando en este estudio de esta noche, para librarnos de una vida desviada. Y el texto base va a ser Primera de Pedro capítulo 1, versículo 18 al 19. Y para no perder la costumbre, yo lo voy a estar leyendo. eh, yo lo voy a estar leyendo. Dice Primera de Pedro capítulo 1, verso 18 al 19. Antes de leerlo, como no voy a estar poniendo presentaciones, les sugiero que anoten. Varios de ustedes sé que toman apuntes, lo que es maravilloso, pero en esta oportunidad tristemente no pude tener las presentaciones, pero les ruego por favor que puedan anotar estos versos para que los puedan seguir repasando, puedan seguir reflexionando en ellos, ¿ok? Muy bien, entonces, Primera de Pedro capítulo 1, versículo 18 al 19. La Nueva Biblia de las Américas dice: ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir, heredado de sus padres con cosas perecederas, como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. O sea, fuimos redimidos de nuestra vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres, dice el texto, no con cosas perecederas como oro o plata. Y aquí hay puntos importantes que debemos notar. Hemos hablado, ¿cierto?, que el ser humano se encuentra en una condición de pecado, una condición de una tendencia natural en su carne de ir siempre a aquello que está en contra de la voluntad de Dios. Eso es, por definición, llamémoslo así, lo que corresponde a nuestra naturaleza. Todos nosotros nacemos con una naturaleza tendiente hacia el pecado. Nadie nace neutro hacia el pecado, nadie se echa a perder después. No, todos nacemos con esa condición de pecadores, puesto que la hemos heredado de nuestros padres, de Adán y Eva. Adán, el primer, el primer ser humano, fue creado a imagen de Dios, y él es el representante de la humanidad. Él fue el representante de la humanidad. De manera que lo que le pasara a él, le iba a pasar a los demás. Por eso cuando él comió del fruto del árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal, la condena que acarreó, producto de esa desobediencia a Dios, no solo fue adquirida por él o cargada a su cuenta, sino también a toda su descendencia. Y es por eso que todos nacemos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero no solamente eso, también vimos que el hecho de que Adán pecó, acarrió para nosotros un montón de otras cosas. Por ejemplo, hablamos de que somos esclavos del pecado. Nuestra carne está, estoy hablando en términos generales, no estoy hablando de los cristianos, ¿cierto? Nosotros entendemos que ahora ya no somos esclavos del pecado, pero en función a la condición del ser humano, el ser humano nace esclavo del pecado, tendiente hacia el pecado, su naturaleza pecaminosa lo llama, lo arrastra, la concupiscencia, como dice el hermano del Señor en Santiago, arrastra al hombre o a la mujer hacia el pecado. Cede a la tentación porque no puede señorearse de su propia naturaleza. En oportunidades sí, ciertamente, hay cosas que se abstienen las personas, pero la naturaleza le va a tirar y puede que en esas cosas se abstenga, pero en otras simplemente se desenfrene. Ahora esa es la condición propia, pero también vemos que hay otras cosas que trajo el pecado de Adán, y es el hecho de que antes Adán y la humanidad, por consecuencia, eran, digamos, los que reinaban sobre la creación. Pero ¿qué sucedió cuando vino el diablo, tentó a Adán y a Eva, y ellos obedecieron al diablo? Ellos también quedaron bajo la esclavitud del diablo. Entonces el ser humano, por eso es que en el Nuevo Testamento se habla de que el diablo es el príncipe de este mundo, el príncipe de la potestad del aire. Eso, así, de esa forma se refiere al diablo. Ahora, la humanidad está bajo el maligno también, dice el Nuevo Testamento. Está bajo el maligno. Es decir, todas las personas creen que son libres o piensan que son libres para hacer lo que quieran, pero en realidad eso no es así.
Y no solo eso, sino que también cómo gobierna el diablo. Gobierna de muchas maneras. Em, la más común y la más, llamémoslo, sigilosa, pero muy dañina, es la forma del pensamiento. La escritura le llama la forma del pensamiento del mundo. El mundo tiene un sistema de pensamiento y ese sistema de pensamiento es el que todos traen, el que todos agarrean de alguna manera u otra y va cambiando conforme a la generación va cambiando, pero todo está alineado de acuerdo a la voluntad de Satanás. Y eso es una realidad. El diablo tiene un dominio sobre los hijos de desobediencia y eso es claro. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo ataca el diablo? Muchas veces quizá tenemos esa visión un poco antigua, hollywoodense, de las películas La Profecía, me acuerdo, donde el hijo del diablo era este pequeño Demian, y a veces uno tiene esa noción del diablo solamente del terror, de la posesión demoníaca, pero también hay maneras en las cuales el diablo trabaja muy fuerte y tienen que ver con básicamente la mentira. ¿Y dónde gobierna la mentira? En el sistema del pensamiento. Así es como se tergiversa el modelo de Dios. Satanás ha obrado por miles de años transformando el modelo de Dios. ¿Qué modelo ha cambiado? Por ejemplo, dada la naturaleza pecaminosa del ser humano, el modelo del matrimonio ha cambiado o el del modelo de la familia ha cambiado. ¿Y cómo sucedió esto? Porque Satanás puso una opción alternativa al modelo de Dios y la gente empieza a creer que ese es el modelo. Así fue como nació el machismo, así como últimamente en el siglo XXI, 20, fines del 20 y el 21, comenzó el feminismo. También nos encontramos con cómo todas estas ideologías son las que imperan y básicamente como una dictadura del pensamiento, el día de hoy están tratando o imponiendo sus ideas en todas las personas. Antes se les hablaba de minorías, pero hoy básicamente es lo que es. Entonces, ahí también vemos cómo es que el diablo obra y esto es consecuencia de qué? Del pecado. Esto es consecuencia de la caída de Adán. Pero hay otras cosas que aquí Pedro menciona. Y esto muchas veces lo pasamos por alto y tiene que ver con aquellas cosas que heredamos de nuestros padres. Aquellas cosas, así lo dice el versículo 18, ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir heredada de sus padres. O sea, nosotros, cada uno de nosotros tiene algo que está escrito no tan solo en el ADN a a nivel genético, sino que también hay un ADN espiritual de cosas, comportamientos, actitudes, eh, maneras de responder que hemos heredado de nuestros antepasados. Y eso es claro, o sea, no sé si ha pasado, yo lo he visto en muchas oportunidades, y disculpen que dé este ejemplo, pero creo que es un ejemplo muy, eh, muy cotidiano, llamémoslo así, de personas que tienen una tendencia hacia un pecado, pero que esta tendencia no nació ahí, sino que empiezan a buscar y analizar y se dan cuenta que es algo que ya los padres habían hecho antes. No sé, por ejemplo, si nos vamos a la Biblia, nos encontramos con un patrón claro en Isaac. Isaac se va con su esposa, Rebeca, y su esposa Rebeca era muy linda. Entonces llegaron a un reino y él tuvo miedo de ir con su esposa Rebeca porque era tan linda que él pensó que le podían hacer daño a él para quitarle la esposa. Entonces él dijo que era su hermana. Entonces uno ve eso, pero cualquiera que conoce la historia bíblica dice, oye, Isaac hizo eso, pero eso no es nuevo. Abraham había hecho en dos oportunidades eso mismo, tanto con Faraón como también con Abimelech. Entonces, ¿de qué manera vemos que o sea, perdón, ahí vemos que se repite una tendencia a un pecado, la mentira, y sobre todo mentir con respecto a la esposa? Abraham mintió diciendo que Sara no era su esposa, sino que solamente era su hermana. Ciertamente era media hermana de él. Sara era media hermana de Abraham, pero era su esposa. Él mintió. Y su hijo, de una manera innata, llamémoslo así, cuando se vio en una situación similar, también mintió. Entonces, eso es interesante, porque vemos que de alguna manera, nos encontramos aquí con una
conducta similar del hijo con al padre. Entonces eso es interesante. Yo sé que si nosotros analizamos objetivamente nuestro comportamiento, nos vamos a dar cuenta que hay esa tendencia. Y las personas que están sin Cristo es más todavía. Allí hay algunas iglesias que le llaman a esto maldiciones generacionales y dicen que tienen que renunciar a tus maldiciones generacionales y cosas por el estilo. Yo no estoy hablando de eso, porque lo que voy a enseñar hoy es que justamente todas esas, entre comillas, maldiciones generacionales o tendencias que hemos heredado de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros antecesores, antepasados, fueron destruidas y ya no somos esclavos de ellas desde que se hizo aplicable en nuestras vidas la salvación. Porque ¿qué es lo que enseñan algunos por ahí? Algunos enseñan que no basta con conocer a Cristo, tú tienes que renunciar particularmente a los pecados o a las llamemos, de alguna forma, la tendencia que uno tiene del pecado que heredó de su padre, o de su madre, o de sus antepasados. Y eso no es así. No tienes que renunciar a eso. Yo me acuerdo que haber ido cuando era joven a un encuentro, así le llamaban en esa iglesia, y ahí se hablaba mucho de eso, se hablaba mucho de cortar generación, o sea, maldiciones generacionales, pero la escritura es clara, que Cristo cortó eso, cortó esas maldiciones o esas tendencias, conductas, comportamientos, hábitos. Eso es lo que implica esa palabra en griego: conducta, comportamiento, manera de ser, modo de vida. Eso es lo que implica. Y eso ya no somos esclavos de ello porque Cristo pagó un alto precio en nuestro lugar para que ya no estuviésemos esclavizados de esas cosas. Entonces, amados, esto es importante. No solo ya no somos esclavos del pecado, no solo no somos esclavos, digamos, de alguna forma no somos, no estamos esclavizados al modelo de pensamiento de este mundo. ¿Se acuerdan cuando vimos que el texto en Gálatas, donde Él nos rescató del presente siglo malo? Bueno, eso también es cierto, pero esta es otra arista del rescate del Señor. Cristo vino a este mundo, murió, padeció la cruz, sufrió la cruz para rescatarnos de la vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres. Y cuando hablamos de eso, como les dije, estamos hablando de comportamiento, de conducta, de manera de ser, de modos de vida. Y esas cosas son súper fuertes, son súper fuertes. He visto cómo por generaciones se ha tenido, por ejemplo, problemas con el alcohol. El bisabuelo era alcohólico, el abuelo era alcohólico, el padre era alcohólico y el hijo tiene una tendencia evidente hacia el alcoholismo. Ahora, cuando la persona llega a los pies de Cristo, desde ese momento, esa atadura, llamemos, que venía desde la antigüedad, ya no está esclavizando a aquel que conoce al Señor. O sea, ya no somos esclavos de eso. Si tu familia tiene una tendencia hacia algo, tú ciertamente vas a tener esa tendencia, pero ya no eres esclavo de eso. Ya no eres esclavo de eso, porque la cruz de Cristo pagó eso, pagó y rompió esa vana manera de vivir que traíamos de nuestros antepasados. Entonces, existe esa tendencia todavía y va a existir hasta el final, pero ya no somos esclavos de eso. Lo mismo sucede con el pecado. Ya no somos esclavos del pecado, es decir, podemos enseñorearnos de él, podemos resistir al pecado. Antes solamente nos dejábamos llevar por nuestra naturaleza corrompida, pero desde el momento en que la gracia de Dios se hace efectiva en nuestras vidas, ya podemos resistir. ¿Por qué? Porque ya no somos esclavos del pecado. Lo mismo sucede con esto. Ciertamente hay tendencias que vienen en nuestra familia, tal vez, no sé, tendencia a la mentira. Usted puede hacer la aplicación que quiera. Todos nosotros traemos de alguna manera eso, traemos ciertas cosas que hemos acarreado de generaciones anteriores. Nosotros conocemos la historia de nuestra familia, cada uno, y puede bien reconocerla, ¿cierto? Así que en ese aspecto la aplicación es personal.
Pero lo cierto es que ya no hay excusa para seguir sumido en aquellas cosas. ¿Por qué? Porque, como dijo Pedro en su primera epístola, ustedes saben que fueron redimidos de su vana manera de vivir heredada de sus padres. O sea, eso es lo que realmente sucedió. John Piper señala lo siguiente con respecto a este pasaje. Él dice que Pedro se está refiriendo al modo de vida vacío, insensato, infructuoso que termina en la destrucción. Dice que estas maneras vanas están conectadas con nuestros antepasados, pero no dice cómo. La cuestión crucial es notar cómo somos librados del lazo de esa futilidad. El poder del libertador define la extensión de la liberación. O sea, en palabras de Piper, básicamente esas cosas que no que eran inútiles para nosotros, eso es lo que significa futilidad, algo inútil, no tiene mayor propósito, fueron raídas de alguna forma en función a el poder que ejercían en nuestras vidas. Así que, amados, eso es una gran bendición, porque hay libertad en eso. Con la gracia de Dios, con la gracia de Dios hay libertad. Eh, Hay familias, por ejemplo, que de madres solteras, que la abuela fue madre soltera, la mamá fue madre soltera y la hija es madre soltera. Y uno dice, y yo he escuchado a mamás que creyendo en Cristo después, dicen, yo espero, yo pasé por esto, mi mamá lo pasó, mi abuela lo pasó, espero que mi hija no lo pase. Y la solución es clara. Si conoce a Cristo, eso se va a cortar. ¿Por qué? Porque ya no hay una esclavitud ante esa línea. Ya no hay una esclavitud ante eso, porque Cristo murió en la cruz precisamente para que esas cosas ya eh, no nos esclavicen. Así que eso es tremendamente importante, hermanos. Eh, Ahora bien, el precio, ¿por qué es importante y por qué tenemos certeza de que esto ya no nos afecta de una manera que nos llegue a esclavizar? La respuesta es clara. La respuesta es porque el precio que fue pagado es más valioso que cualquier cosa. Mira el texto, nuevamente lo voy a leer. Fuimos redimidos de nuestra vana manera de vivir, heredada por nuestros padres, no con cosas perecederas, como oro o plata, sino con sangre preciosa, la sangre del Cordero sin mancha, la sangre de Cristo. O sea, imagínense, el precio, el precio pagado para que nosotros ya no sigamos esclavos a esas cosas que traíamos en nuestra familia, llamémoslo así, o de nuestros antepasados, ya no corren, no tienen poder para esclavizarnos por el sencillo motivo de que el precio que fue pagado en la cruz para que no seamos esclavos de eso fue altísimo, mayor que la plata, mayor que el oro. Y no está, cierto, no es para nadie desconocido el valor que hasta el día de hoy tiene la plata y el oro, ¿cierto? La plata es un metal preciado y el oro también. El oro también es preciado y nunca va a perder su valor porque es un metal precioso y valioso. Pero fíjense que aquí Pedro está diciendo que podemos tener certeza de que ya no somos esclavos de esas cosas. ¿Por qué? Porque el pago fue la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, destinado desde antes de la fundación del mundo como un cordero puro, sin mancha, sin ningún defecto. Y eso es una bendición tremendamente importante, tremendamente importante. No hay nada, no hay ninguna riqueza, amados hermanos, que se pueda comparar con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que fue el precio que Él pagó para que no tuviéramos que estar esclavos de esto. Así que el Señor, hermano mío, nos libró de la esclavitud y de todas esas tendencias que heredamos de nuestros padres. En Primera de Corintios capítulo 6, versículo 20, Primera de Corintios capítulo 6, versículo 20, dice Pablo, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios.
O sea, fuimos comprados por precio. Ya no tenemos excusa para dejarnos, digamos, o nos entreguemos a estas tendencias que traíamos de nuestras familias. Ya no, porque no nos pertenecemos a nosotros. Ahora somos un nuevo linaje, somos una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. De manera que esas cosas ya no tienen el poder sobre nosotros, ya no tienen poder sobre nosotros, porque fuimos comprados por sangre, por ese precio maravilloso que nuestro Señor Jesucristo cargó en la cruz. Isaías, capítulo 52, versículo 3, también dice algo profético en el sentido de cómo es que seríamos comprados. Isaías 52:3 dice, porque sí dice Jehová, de balde fuisteis vendidos, de balde fuisteis vendidos, y por tanto sin dinero seréis rescatados. Sin dinero seréis rescatados. Hermanos, no fuimos rescatados con dinero, no fuimos rescatados con oro, no fuimos rescatados con nada, solamente con la sangre de Cristo. Esa palabra, esa palabra griega que habla de ser rescatados, tiene la idea de una persona que fue rescatada habiendo sido pagado previamente un precio, un precio. Es decir, somos rescatados de las tendencias que traemos en nuestras familias porque Cristo pagó el precio y ese precio fue su sangre, su sangre. Y eso, amados, es tan glorioso porque ya cada vez tenemos menos excusas. Muchas veces nos excusamos en que estas cosas serían factores que nos llevan a alejarnos de Cristo. Pero ahora, leyendo la escritura, nos damos cuenta que el precio fue pagado. De manera que ya no somos esclavos de esas cosas. Ya no somos esclavos. Sí, tenemos las tendencias y tenemos que luchar con ellas. Tenemos que rogarle al Señor que no nos deje caer en la tentación. Pero Cristo pagó el precio justamente para que no tengamos que seguir esclavizados a esas tendencias que traíamos. Lo mismo pasa con el flagelo de la delincuencia. Generaciones completas de delincuentes. El abuelo estaba preso, se reencuentran en la cárcel muchas veces. El abuelo preso, el papá preso y ahora el hijo que acaba de cumplir 18 años, pero que delinque desde los 12, tiene esa misma tendencia. Pero en Cristo todas esas tendencias o la esclavitud hacia esas tendencias son cortadas, de manera que eso trae bendición para tu vida y bendición también para tu familia. Y el precio, y todo esto tiene sustento en qué? En el precio que fue pagado. Amados, fue pagado a precio de sangre, un precio que nada es más valioso que eso. En el Antiguo Testamento se dice que en la sangre está la vida. Que Jesús haya derramado su sangre tiene una implicación teológica que Él derramó su vida, Él entregó su vida en nuestro lugar. Él entregó su vida para que nosotros tuviésemos vida y vida en abundancia. Y ese precio en su sangre derramada desde el momento en que fue capturado, en que fue golpeado, humillado, dejado, desde ese momento es que su sangre comenzó a ser derramada y finalmente en la cruz fue completamente vaciado, completamente vaciado. Ese es el precio que Cristo pagó para que tú y yo ya no sigamos esclavos de esas tendencias. John Piper señala, la plata y el oro no tienen nada, no tienen poder para ayudar. La plata y el oro no tienen poder para ayudar. El sufrimiento y la muerte de Jesús proveen lo que es necesario. Ni oro ni plata, sino la preciosa sangre de Cristo, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación. Cuando Cristo murió, Dios tenía un propósito respecto a la relación entre nosotros y nuestros antepasados. Quería libertarnos de la futilidad que habíamos heredado de ellos. Esta es una de las grandes razones de la muerte de Cristo. Amados, en Cristo ya ninguna maldición que pueda haber recaído sobre nosotros tiene lugar. Muchas veces he escuchado a cristianos que tal vez están recién, que tal vez
conocieron al Señor, se arrepintieron de sus pecados, creyeron en Cristo por medio de la fe y están comenzando su andar. Y de pronto suceden cosas extrañas en su hogar y dicen, probablemente alguien me hizo una maldición o alguna cosa media mística, media mágica, y temen ante esas situaciones. Amados, si tú eres salvo, Cristo pagó el precio por ti y no hay nada que pueda en ese aspecto afectarte al punto de destruirte. Nada de eso va a pasar. Nada de eso va a pasar. ¿Por qué? Porque lo cierto es que el precio es tan alto que tenemos certeza de nuestra libertad. No hay amarre, no hay ninguna magia negra, ninguna macumba que pueda funcionar contra los hijos de Dios. Y eso es una realidad. No debemos temer, no debemos temer. Lo mismo sucede, y disculpen que me saca el tema, pero lo mismo sucede, por ejemplo, con el tema de los espíritus inmundos. Muchas veces, de pronto, podemos estar en situaciones donde haya, no sé, algo místico, algo espiritual que pueda estar afectando y no debemos temer. ¿Puede que eso ocurra? Sí, puede que ocurra. Lo cierto es que estamos en Cristo y si estamos en Cristo, nada nos pueden hacer. ¿Por qué? Porque el precio que fue pagado por nosotros fue un precio increíble. De manera que esa es nuestra confianza para poder entender lo que estamos viendo ahora. Lo que estamos viendo es que Cristo murió con el fin de que nosotros ahora podamos, ¿cierto?, ser librados de una vida desviada, esta vida que heredamos de nuestros padres, estas tendencias que heredamos de nuestros antepasados. Así que, amados, el, tenemos confianza. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo. Hebreos capítulo 9, versículo 14. Hebreos capítulo 9, versículo 14, el escritor de Hebreos nos muestra nuevamente la importancia y el precio, el valor del precio que nuestro Señor Jesucristo pagó por nosotros. Dice así su palabra: ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Amados, la sangre de Cristo es el precio más que suficiente, mayor. No hay nada más grande que ese precio, nada se puede pagar por sobre eso para que nosotros tengamos libertad y libertad ahora para poder servir a a nuestro Dios. Así que eso es lo que tenemos que tener claro. Tenemos que tener claro, amados. Cristo murió para librarnos del pecado, para librarnos de las corrientes de pensamiento de este mundo, para que no seamos esclavos ante ellas. Por eso es que el cristiano de pronto es contracorriente en ese aspecto. De pronto, todo lo que el mundo dice, el cristiano no, porque va en contracultura, porque ya no somos esclavos, somos libres. Entonces, como somos libres, podemos ver las cosas como son. La gente básicamente está toda guiada como corderos que van al matadero. Todos piensan igual, nadie disiente y aquel que disiente de la forma de pensar rápidamente lo cancelan. Hoy día estamos con esta cultura de la cancelación. Creo que ayer o antes de ayer cancelaron a un antiguo monito de los Looney Tunes, un dibujo animado que era un zorro enamorado que siempre andaba detrás de una zorra. No sé si ustedes se acordarán, Pepe Le Pew, algo así se llamaba ese dibujo animado. Creo que lo cancelaron porque promovía, según dicen, la cultura de la violación y del acoso. Eh, y todo ahora avalan eso, dicen, oh, qué terrible, cómo eso pueden existir esas cosas. Entonces, todos piensan igual. ¿Por qué? Porque están bajo el sistema de este mundo, de pensamiento de este mundo. Y lo cierto es que el cristiano va a disentir de eso porque ya no es esclavo de el pensamiento de este mundo. Y lo mismo pasa en la aplicación que acabamos de leer. Amados, ya no hay ninguna maldición que pueda venir por nuestros antepasados, ninguna tendencia pecaminosa que pueda venir desde nuestros antepasados que nosotros tengamos que necesariamente repetir. ¿Por qué razón? Porque Cristo pagó el precio para que esto no fuese así. En Números capítulo 23, versículo 23, Números capítulo 23, versículo 23, dice lo siguiente: porque no hay agüero
¿cierto? Agüero, me imagino que saben a lo que se refiere, contra Jacob, que era el pueblo de Israel. Ni hay adivinación contra Israel. A su tiempo se le dirá a Jacob y a Israel, vean lo que Dios ha hecho. Esta, este pasaje lo tomo porque es una aplicación de nuestra condición hoy. En un momento, en el contexto de este pasaje, un pueblo enemigo del pueblo de Dios, cuando estos estaban peregrinando en el desierto, mandó a un profeta a maldecir al pueblo de Dios, a maldecirlo. Y el pueblo nunca se enteró, pero Dios obró providencialmente por detrás, permitiendo que una burra hablara para que este profeta no llegara a maldecir a su pueblo. Y luego de eso le habla, lo confronta, y finalmente el profeta, en vez de terminar maldiciendo al pueblo de Dios, terminó bendiciéndolo. Y ahí en ese contexto es donde viene este pasaje. No hay agüero o maldición contra Jacob, que eran los israelitas, ni hay adivinación contra Israel. A su tiempo se le dirá a Jacob y a Israel, vean lo que ha hecho Dios. Ellos no se dieron ni cuenta lo que Dios estaba haciendo en su favor. Hermanos, la sangre de Cristo tiene poder y valor suficiente para que podamos estar tranquilos ante todas esas cosas que vienen en nuestra naturaleza, todas esas tendencias pecaminosas, todos aquellos comportamientos reiterados, ¿cierto? O pecados recurrentes que hemos traído de nuestra familia. Así que eso tiene que ser motivo de esperanza para cada uno de nosotros. Y por eso es tan lindo este estudio, porque hemos estado viendo varias razones por las cuales Cristo padeció la cruz. Y cada vez que meditamos en alguna o nos detenemos en alguna, nos damos cuenta que la cruz de Cristo abarca un montón de áreas en las cuales, de aplicaciones en las cuales nosotros hoy somos libres, en las cuales hoy tenemos bendición. Lo vimos la vez anterior. Cristo es nuestro templo, Cristo es el lugar donde ahora tenemos comunión con Dios. Ya no necesitamos un lugar físico. Cristo es el lugar donde tenemos comunión con el Padre. Cristo murió para Él ser nuestro santuario, para Él ser nuestro templo. También lo vimos anteriormente. Cristo murió con el fin de ser ese nexo entre Dios y nosotros. Y eso también es maravilloso, pero se dan cuenta como esa aplicación de la cruz de Cristo y también esta tiene el mismo peso, el mismo valor, simplemente son áreas distintas. Y eso tiene que ser un motivo de gratitud para nosotros. Tenemos que estar agradecidos, pero también conscientes de que ya no tenemos excusa si es que continuamos con ciertos comportamientos, ciertas actitudes y acciones que hemos aprendido o que traemos por cultura familiar quizá en nuestra familia. Ya no hay excusa. ¿Por qué? Porque hemos entendido que la sangre de Cristo, ese precio sublime, ese precio alto, fue pagado para que justamente no tengamos que estar bajo esclavitud. Así que eso tiene que ser motivo de gozo. Quiero terminar con esta sección, con esta parte, con otra frase de John Piper. Antes de eso, un teólogo anglicano de apellido Kutcher dijo, para reconciliarnos con Dios mediante el pago del rescate requerido por la ley de Dios y exigido por su justicia, Jesús tuvo que hacer dos cosas. En primer lugar, tuvo que satisfacer las exigencias de santidad de Dios, obedeciendo perfectamente la ley. La obediencia activa se llama esto. Y luego tuvo que satisfacer las exigencias de la justicia de Dios, aceptando el castigo que exigía la justicia de Dios por los pecados de toda la humanidad. La obediencia pasiva. La obediencia activa del Señor, ya lo vimos antes, tiene que ver con su disposición a cumplir la ley de Dios. Esa ley que nosotros no podíamos cumplir, Él la cumplió. Y su obediencia pasiva fue su disposición a aceptar, recibir la cruz para pagar por medio de la cruz nuestros pecados y también darnos a nosotros todas estas bendiciones, todos estos beneficios que hemos visto esta noche, esta tarde, y que principalmente, de acuerdo a lo que hemos revisado, tienen que ver con librarnos de una vida desviada. Nuestros padres traían un comportamiento, tendencias, y que
muy probablemente a nosotros nos iban a desviar, al igual que ellos, si es que la gracia de Dios ya ellos no fueron alcanzados. Cuando ellos fueron alcanzados por la gracia de Dios en sus vidas también cesó eso. Pero nosotros lo heredamos igual, de manera que también necesitábamos nosotros la gracia de Dios para poder eh, salir de esa esclavitud. Ahora sí, termino con esta frase de John Piper que dice, cuando Jesús murió, compró él todas las bendiciones del cielo para todo aquel que confía en él. Cuando el Señor bendice, nadie puede maldecirnos. Así que hermanos, no hay ninguna maldición que podamos traer o que podamos acarrear de nuestros padres, de nuestros antepasados, que nos esclavicen. Somos libres del pecado, tenemos que luchar contra el pecado, pero ya no somos esclavos y ni tampoco somos esclavos de esas cosas que traíamos. Así que, amados, con eso quiero terminar esta parte de la reflexión, el estudio de esta noche. No sé si tienen alguna pregunta al respecto.